Elegir entre Laravel y Django no es cualquier cosa. Puedes ahorrarte semanas de trabajo o hacerte perder el tiempo si no eliges bien desde el principio. Los dos son frameworks súper potentes. Laravel está hecho con PHP y Django con Python. Y aunque los dos te ayudan a crear sitios web completos, lo hacen de formas distintas. Yo los he utilizado ambos y sé que desde afuera se ven parecidos, pero en la práctica hay diferencias que sí afectan cómo trabajas, cómo aprendes y hasta qué tanto disfrutas programar. Mi nombre es Moisés, mejor conocido como Moses Dev, y soy el único programador que tiene voz de locutor, así una voz grave. Y en este video te voy a mostrar esas diferencias de forma clara y sin vueltas técnicas. Al final, la idea es que tengas todo lo necesario para decidir con confianza cuál te conviene más según tu estilo, tus objetivos y lo que quieres construir. Arrancar un proyecto en Laravel o Django es sencillo, pero cada uno tiene su estilo. Por ejemplo, en Laravel todo comienza con Composer. Solo tienes que correr Composer Create Project, el nombre de tu proyecto y listo. O si tienes el instalador de Laravel sería Laravel New y el nombre del proyecto. Con esto ya tienes la estructura básica de un proyecto. Laravel viene con un archivo .env para que configures tus bases de datos, claves y todo lo sensible desde el primer momento. Y cuando corres PHP Artisan Serve, ya tienes el servidor de desarrollo corriendo en tu máquina. En Django se arranca con Django Admin Start Project. Esto te crea el esqueleto del proyecto con todos los archivos necesarios. Por defecto no trae un archivo .env, pero puedes instalar una librería como python.env, que en lo personal esa es la que utilizo, o también utilizar Decouple para manejar variables de entorno de forma segura. Luego ejecutas python manage.py run server y ya tienes tu app corriendo en el navegador. Cuando estás trabajando con Django es recomendable utilizar un entorno virtual. Yo en lo personal utilizo VirtualEnv. Eso es un paquete que te permite crear entornos virtuales para así poder aislar las dependencias de cada proyecto. Luego de que ya tienes Django instalado y has creado un proyecto, entonces procedes a crear una aplicación. Esta parte me encanta de Django, porque Django te permite separar una aplicación grande en micro aplicaciones. Cada una de ellas haría una función y cada una de esas micro aplicaciones tendría su estructura ya separada, por ejemplo, modelos, las vistas, y también se pueden crear formularios dentro de esa microaplicación. Es mucho más viable a la hora de manejar un proyecto grande. En resumen, ambos te dan una base sólida en menos de 5 minutos. Laravel lo hace todo más out of the box, mientras que en Django sueles personalizar más desde el inicio. Vamos a hacer algo ahora que todo desarrollador backend necesita dominar. Vamos a crear una API. En esta ocasión vamos a crear una para manejar publicaciones, o sea, un blog, por ejemplo. Vamos a tener un modelo llamado post con 3 campos: título, contenido y fecha. Y vamos a necesitar estos 3 endpoints. Antes de entrar en el código, vale la pena entender qué hace cada una de estas rutas. Son parte de una API REST, que básicamente permite que una aplicación se comunique con otra. Es como si se pidiera o enviara datos por una autopista digital. Este endpoint devuelve la lista completa de las publicaciones. Por ejemplo, si tienes 10 artículos guardados, al hacer una petición GET a esta ruta, recibes un arreglo con todos ellos en formato JSON. Este endpoint sirve para crear una nueva publicación. Tú le envías los datos como título y contenido desde un formulario o desde otra app y el backend los guarda en la base de datos. Es como decirle al servidor: hey, guarda esto. Este endpoint te devuelve un solo post en específico. Si por ejemplo haces una petición GET a /post/3, por ejemplo, estás pidiendo el post con ID número 3. Esto sirve para ver todos los detalles de un artículo sin cargar todos a la vez. En Laravel, defines primero el modelo con Eloquent, que es el ORM que utiliza Laravel, y lo haces utilizando el siguiente comando: php artisan make .model, luego el nombre del modelo, que sería post, le pasamos el argumento m, o sea, luego de un guión le pasamos un argumento que sería la m para que nos cree la migración. Esto hace que se cree el archivo del modelo y también la migración juntamente. Y vamos a tener un archivo parecido a este donde vamos a agregar algunos campos adicionales como title y content, que es donde vamos a colocar el título del post y el contenido del post. Antes de continuar, me gustaría aclarar
de que esto no es un tutorial paso a paso utilizando Django y Laravel. Es más bien haciendo una comparativa de ambos, pero utilizando algunos ejemplos prácticos. Bien, continuamos. Luego, creas un controlador con PHP Artisan Make Controller y el nombre del controlador. Por convención, como es una clase que se va a crear, es importante que la primera letra del nombre del controlador esté en mayúscula y si combina dos palabras, también por convención en Laravel, primero se utiliza el mismo nombre del modelo que estamos utilizando, seguido de la palabra controller. Eso es una convención y que Laravel la utiliza para poder crear una estructura mucho más definida. Y le vamos a pasar el argumento API para que nos cree los métodos con los cuales vamos a crear la lógica para listar, crear y mostrar los posts. Laravel utiliza unas convenciones muy fuertes, pero que te ahorran tiempo. Y como vemos en este archivo, claro, yo creé la lógica ya dentro de forma manual, pero por defecto Laravel nos va a crear los métodos index, store, show y también destroy. Hay algo importante que hay que habilitar en Laravel que nos va a permitir a nosotros poder insertar datos a través de nuestro modelo, que es la asignación masiva. Esto lo podemos hacer dentro de nuestro modelo, que en este caso fue el que creamos llamado post. Esto lo vamos a hacer con una variable con el modificador de acceso protected y por convención se llama fillable y le vamos a pasar un array con los campos que necesitamos modificar, que serían title y content. También, si queremos hacerlo un poco más rápido, en vez de declarar protected fillable, podemos declarar protected guarded con un arreglo vacío y ya por defecto Laravel va a permitir escribir en todos los campos. Para un API, Laravel utiliza las rutas, o se definen más bien, en el archivo api.php que está guardado en la carpeta routes o roots, como se pronuncia en inglés, donde puedes guardar algo como esto. Y si utilizamos resources, podemos transformar los datos antes de enviarlo como respuesta. Ahora vamos a verlo cómo se realiza esto en Django. Hay algo particular aquí, ya que en Django, para poder trabajar con APIs de una forma más estructurada y mucho más escalable, se utiliza Django REST Framework, ya que construir un API desde cero solamente con Django es muy complicado de hacer. Entonces digamos que Django REST Framework es un framework que trabaja junto con Django y que nos permite crear APIs. En Django definimos el modelo post en el archivo modules.py y luego vamos a crear un serializador que es el que nos va a permitir convertir el modelo en JSON y viceversa. Esto regularmente se hace en un archivo llamado serializer.py. La definición de la estructura en Django lo hacemos directamente en el modelo. A diferencia de Laravel, toda la estructura que va a interactuar con la base de datos, vamos a decir, la hacemos directamente en las migraciones. Pero en Django lo hacemos en el modelo directamente y ya Django, cuando nosotros compilemos ese modelo o creemos una migración a partir de ese modelo, se va a encargar de crear esa estructura que Django va a utilizar para poder interactuar con la base de datos. Entonces, de igual forma, creamos nuestros campos title y content y también adicional a esto creamos un campo llamado created at para poder manejar las fechas o la fecha de creación, mejor dicho. Luego que tengamos nuestra estructura definida de los campos que vamos a utilizar en nuestro modelo, entonces necesitamos correr el comando python manage.py make migrations. Este comando lo que va a hacer es que va a tomar el contenido que nosotros declaramos en nuestra clase o en nuestro modelo post y los va a pasar a una estructura especial en la carpeta migrations para que Django pueda interactuar con la base de datos. Finalmente, corremos el comando python manage.py migrate para que los cambios se escriban en la base de datos. También en Laravel, luego de que ya nosotros hemos definido toda la estructura en nuestro archivo de migraciones, corremos el comando php artisan migrate
para que escriba esos cambios en la base de datos. Después, con un viewSet vamos a definir los métodos para get, post y para obtener un post por ID. Y finalmente entonces vamos a registrar el router en el archivo urls.py utilizando Django REST Frame. En nuestro archivo serializers.py, que es donde se crea el serializador para que sea convertido en un formato JSON, vamos a utilizar la siguiente estructura. Utilizamos el nombre de nuestro modelo seguido de la palabra serializer. Y para esto vamos a extender o vamos a heredar la clase Module Serializer. Luego definimos una clase meta, que es la que va a contener información adicional relacionada a nuestro serializador, y en ella vamos a utilizar el modelo que estamos creando, que en este caso sería post, y le vamos a decir que nos serialice todos los campos. En nuestro archivo views vamos a crear un viewSet, que es el que nos va a permitir a nosotros recibir las peticiones desde nuestro frontend o la aplicación móvil que vamos a utilizar. Y esta se va a encargar de devolver los datos serializados en un formato JSON. Pero para que todo esto sea posible, debemos permitirlo a través de nuestras rutas, y esto lo hacemos en el archivo urls.py. Para eso importamos default router de REST Framework, creamos una instancia, definimos nuestra ruta que sería post, agregamos nuestra vista llamada post viewSet e incluimos esa instancia de default router que acabamos de crear en el arreglo URL patterns. Es muy importante que en nuestro archivo settings.py agreguemos en install apps a REST Framework y la aplicación de blog que creamos para que pueda ser reconocida por Django. En ambos casos ya tiene tu mini API funcional. Laravel es mucho más directo si vienes de PHP y todo está muy integrado con Artisan. En el caso con Django REST Framework tiene una capa más estructurada con los serializers y los viewsets, pero una vez entiendes el flujo es muy potente y limpio. Cuando una aplicación necesita saber quién eres para darte acceso a cierta información o funciones, ahí entra la autenticación. En este punto, tanto Laravel como Django ofrecen soluciones muy potentes, pero con estilos diferentes. En el caso de Laravel, trae algo muy práctico llamado Sanctum. Es una forma sencilla de generar tokens personales para que una app o frontend móvil pueda autenticarse. No necesitas configurar cosas complejas como OAuth o JSON Web Token desde cero. Simplemente instalas Sanctum y defines las rutas protegidas con el middleware auth Sanctum, y el sistema ya puede validar si el token que recibe es válido o no. Es ideal para proyectos rápidos o cuando el frontend y el backend están en el mismo dominio. Entonces, en el caso de Laravel, en el archivo api.php podemos crear una estructura sencilla, el cual nos va a permitir a nosotros recibir una petición post, o sea, que el frontend, sea lo que sea que se esté utilizando, nos pueda enviar datos al servidor, y con una pequeña validación para que el email, o para más bien para comprobar de que nos están enviando el email y también nos están enviando el password, podemos luego autenticar al usuario, realizando una consulta a la base de datos con el email que nos están enviando, y luego hacemos un chequeo, comparamos la contraseña que nos están enviando y si el hash coincide con el que tenemos guardado en la base de datos, podemos autenticar al usuario. De lo contrario, entonces le enviamos un mensaje informándole que las credenciales no coinciden o que el usuario y la contraseña es inválido. Si la contraseña y el usuario que nos están enviando coinciden, entonces nosotros podemos devolverle un token al usuario para que pueda acceder a rutas que están protegidas por Sanctum. En el caso de Django, lo más común es utilizar un JSON Web Token. Estos tokens tienen la ventaja de ser compactos, seguros y fáciles de enviar en cada solicitud. Puedes utilizar librerías como SimpleJWT o Djosr para configurar todo eso sin escribir mucha lógica personalizada. Lo bueno de JSON Web Tokens es que funciona perfecto para APIs separadas del frontend y no necesitas mantener sesiones en el servidor. Podemos instalar Django REST Framework SimpleJWT y en el archivo settings.py lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una constante llamada REST Framework, la cual va a contener un diccionario, y en Default Authentication Classes le vamos a agregar el módulo que acabamos de instalar para la autenticación con JWT. Y en el archivo urls.py puede ser en el que crea el proyecto por defecto,
o en el que nosotros creamos en nuestra aplicación de manera personalizada las rutas de login y refresh. Y finalmente, en nuestro archivo views.py agregamos la clase isAuthenticated en Permission Classes para que sea necesario estar autenticado para poder acceder a esa ruta. Este token lo podemos utilizar para autenticarnos en nuestra aplicación. Utilizando la cabecera Authorization, le pasamos el token que nos ha devuelto a nuestra aplicación luego de hacer login, adjunto de la palabra reservada Better. Una API sin validaciones es como una casa sin puertas. Todo el mundo puede entrar con cualquier cosa, incluso hasta con basura. Por eso, tanto en Laravel como Django, validar los datos antes de guardarlos en la base de datos es obligatorio si quieres evitar errores, bugs o datos rotos. En Laravel, validar datos es muy directo. Dentro del controlador puedes utilizar el método validate que obtenemos de la instancia de request y pasarle las reglas como un arreglo. Por ejemplo, si estamos creando un post, puedes decirle que el título es obligatorio y que el contenido tiene que tener al menos 10 caracteres. Si la validación falla, Laravel lanza automáticamente una respuesta con los errores y un código 422. Lo bueno de esto es que no necesitas escribir condiciones ni manejar los errores manualmente, ya que Laravel lo hace por ti. En el caso de Django, con Django REST Framework, las validaciones viven dentro del serializer. Ahí defines qué campos son obligatorios, qué tipo de datos espera e incluso puedes agregar validaciones personalizadas en el método validate. Cuando el serializer recibe los datos, revisa todo antes de crear el objeto o actualizarlo. Si algo falla, devuelve los errores en formato JSON, también con un código 400 o 422. Esto hace que la lógica de validaciones quede muy ordenada y separada de la vista. Cuando tu API devuelve información, no quieres que regrese todo el objeto crudo con campos innecesarios o sensibles. Ahí es donde entra la serialización. Es el proceso de transformar los datos del servidor a un formato limpio, legible y seguro para tu frontend. Laravel y Django hacen esto muy bien, pero cada uno a su manera. En Laravel utilizamos lo que se llama API Resources. Básicamente es una clase que toma todo tu modelo como un post y define exactamente qué campos va a devolver. Por ejemplo, puedes decidir enviar solo el ID, title y created at, dejando fuera el contenido si no es necesario. También puedes modificar el formato de las fechas o agregar campos personalizados si necesitas. Esto te da el control total sobre la respuesta y mantiene separada la lógica de presentación del modelo original. En Laravel utilizamos el comando php artisan make resource y utilizamos el nombre de nuestro modelo seguido de la palabra resource. En este archivo podemos decidir qué campos devolver, renombrarlos o darle formato. Luego lo podemos utilizar en nuestro controlador. En este caso, en nuestro método index, que es el que va a devolver todos los posts. Lo hacemos utilizando return, el post resource que hemos creado, y con el método estático collection le pasamos el post con el método all para que haga un fetch de todos los objetos de la base de datos. En el caso de Django con Django REST Framework, la serialización también se hace con una clase llamada Serializer o Model Serializer. Ahí nosotros definimos qué campos incluir y cómo mostrarlos. Incluso podemos anidar serializers si estamos mostrando datos relacionados, por ejemplo, como el autor del post. Además, puedes transformar el contenido, modificar formatos o incluir lógica personalizada en los métodos toRepresentation o directamente en los campos. En el caso de que queramos personalizar, por ejemplo, los datos que vamos a devolver, para eso podemos sobreescribir el método toRepresentation, agregando las personalizaciones que necesitamos. Ahora que ya viste cómo se trabaja en ambos frameworks, vamos a comparar lo que realmente importa cuando estás eligiendo con cuál quedar: la facilidad de uso, el ecosistema, la curva de aprendizaje y la velocidad para desarrollar. Laravel tiene una sintaxis muy amigable. Todo está bien organizado, con comandos claros y documentación que te lleva paso a paso. Si vienes de PHP o incluso si estás empezando, se siente muy intuitivo. Django es muy estructurado, lo cual es genial, pero a veces se siente muy rígido. Hay que entender cómo funciona todo el ecosistema. Por ejemplo, los módulos, views, serializers, las URL, para poder moverte con soltura. Veredicto:
Laravel puede sentirse más natural al inicio. Django requiere un poco más de contexto para fluir. Laravel tiene paquetes oficiales como Samtum, Breeze, Jetstream, Livewire, entre otros. Está muy bien integrado y todo fluye entre sí. En el caso de Django, el ecosistema es enorme, pero más fragmentado. Hay muchas librerías como Django, REST Framework, Djuser, Celery, entre otros, pero algunas requieren más configuraciones o integración manual. Veredicto: Laravel brilla con un ecosistema cohesivo. Django tiene más opciones, pero necesitas saber combinar. Con Laravel puedes hacer mucho con poco código. Eso ayuda a motivarte, pero ojo, si no entiendes lo que hace Artisan por debajo, te puedes quedar en la superficie. En el caso de Django, tiene una curva más empinada al inicio, pero una vez entiendes los fundamentos, es muy sólido y consistente. Es ideal para construir proyectos grandes con buenas bases. Veredicto: Laravel es más amigable al inicio. Django premia a quienes profundizan. Laravel te permite levantar un proyecto rápido. Entre Artisan, migraciones y plantillas prehechas, puedes tener algo funcional en poco tiempo. Django también es muy rápido, sobre todo cuando ya sabes cómo armar modelos y APIs con Django REST Framework, pero la configuración inicial puede tomarte más tiempo. Veredicto: ambos son rápidos, pero Laravel se siente más plug and play desde el arranque. En resumen, Laravel es más directo y tiene un entorno muy pulido. Django, en cambio, es más académico al principio, pero te da una base súper sólida a largo plazo. ¿Cuál es mejor? Depende de ti, tu experiencia previa y el tipo de proyecto que quieras hacer. Entonces, ¿cuál utilizar y en qué caso? Como todo en la vida, depende. No hay una respuesta mágica que sirva para todos, pero sí hay escenarios donde Laravel o Django brillan más. Y eso es clave si estás decidiendo cuál aprender o cuál utilizar en tu próximo proyecto. Usa Laravel si quieres avanzar rápido y construir algo funcional sin perderte en configuraciones. Si eres más visual y te gusta ver resultados desde el principio. Si vienes del mundo PHP o ya tienes experiencia con WordPress, por ejemplo, te interesa un ecosistema donde todo encaje fácil. Autenticación, el frontend, APIs. Laravel te da herramientas listas para utilizar. Laravel te da velocidad, flexibilidad y una experiencia muy fluida si estás creando MVPs o creando proyectos que quieres lanzar pronto. De lo contrario, usa Django si te gusta tener una estructura clara desde el principio, aunque al principio sea un poco más rígida. Si piensas en el largo plazo y quieres un proyecto robusto y escalable. Si ya manejas Python o te gusta su filosofía clara y minimalista. Si estás pensando en trabajar en Machine Learning, análisis de datos o proyectos académicos en el futuro. Django encaja muy bien con todo eso. Django es ideal si estás construyendo algo grande, serio o necesitas mantener orden desde el primer día. Si este video te ayudó a entender mejor las diferencias, dale like y compártelo con alguien que también esté decidiendo qué aprender. Y si quieres ver un proyecto real hecho desde cero con Django o Laravel, suscríbete, porque en los próximos días voy a empezar una serie de prácticas paso a paso. Nos vemos en el próximo video.